Hace algunos meses, años, salió una noticia de interés, específicamente en los fans de la película del Hombre Araña. Me imagino que todos conocemos esta película, ¿verdad? El Hombre Araña. Entonces sale una noticia en los medios y comienza a esparcirse. Y esta noticia llama mucho la atención de los fans, principalmente, de esta saga de películas, El Hombre Araña. Se supo la noticia de que estos actores, Andrew Garfield y Tobey, que interpretaban estos personajes del Hombre Araña, estos dos intérpretes de este personaje, del famoso Hombre Araña, juntos acudieron a una sala de cine a ver el estreno de la película, ¿sí? Y causó revuelo esta noticia. Los actores la dieron a conocer de que ellos fueron. Iban obviamente con su gorra, cubrebocas, pero ellos estuvieron allí junto con las demás personas, juntos con todos estos fans en el estreno de la película El Hombre Araña sin camino a casa. Entonces, hermanos, ellos vivieron allí esta experiencia entre los muchos fans. Estuvieron en el mismo cine por un par de horas, estuvieron en la misma sala, en la misma fila, incluso a centímetros de los fans, pero nadie lo notó. Nadie se dio cuenta. Y es así como más de 200 personas aproximadamente que estuvieron en esa sala regresaron a casa sin saber que estaban en medio de estas dos celebridades. Hermanos, el tema de esta mañana es una fe activa y visible, es decir, el discípulo y su fe. Vamos a orar. Padre, en esta mañana nos acercamos ante tu presencia. Y Dios, en primer lugar, pido, Señor, que me ayudes. Límpiame, Señor, de toda mi maldad. Limpia estos labios inmundos. Y que en esta mañana, Señor, pueda ser usado por tu Espíritu Santo para poder, Señor, compartir este pasaje que has puesto en mi corazón. Y también, Señor, que sea el poder de tu Santo Espíritu el que obre a través de los corazones de cada oyente. Dios, tú conoces las circunstancias en las que estamos esta mañana, Señor, los pensamientos que hay en nuestra mente, pero pedimos, Señor, que nos des un tiempo para hacer a un lado todo y poder centrarnos, Señor, en lo que dice tu palabra. Ayúdame en mi debilidad, en mi incapacidad, en mi indignidad, Señor. Solo quiero hablar lo que dice el texto. Dejamos este tiempo, Señor, y oramos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. El discípulo y su fe, hermanos. Y nuestro pasaje en esta mañana será Colosenses. Colosenses capítulo 4. Vayamos allá, por favor. Y estaremos estudiando versículos 4 y 5. Perdón, 5 y 6. Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6. Si ya estamos ahí, vamos a leer el pasaje. Dice así la palabra de Dios: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis de responder a cada uno. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Hermanos, la vida de Cristo, la vida del creyente, la vida a la cual Cristo nos ha llamado a vivir, es una vida visible. No hay nada como una fe oculta, como una fe secreta. Cristo nos llamó a vivir como hijos suyos en este mundo. Los primeros cristianos, la Biblia nos relata cómo estos hombres creían en Cristo y enseguida se bautizaban y a través del bautismo confesaban su unión a Cristo. Que su vida ahora no sería la misma, que ellos han muerto. ¿Recuerdan? Ingresan a las aguas donde el hombre muere. Y al salir, ellos testifican: estoy vivo para Cristo. Ahora soy un seguidor de Cristo. En este momento comienzo a seguir a Cristo.
hasta mi último día. Y esto es lo que vivían los cristianos, los primeros cristianos en la iglesia primitiva. Ellos se bautizaban y confesaban públicamente esta unión. Y hermanos, el motivo o el propósito de esta enseñanza es que nuestra fe, tu fe en Cristo, puede entregar al mismo Cristo a las personas que te rodean. Entregar a Cristo a los nuestros. Porque, hermanos, nuestra fe tiene que ser visible. Nuestra fe incluso tiene que ser palpable en nuestro comportamiento, en nuestro actuar, en cómo nos conducimos en este mundo. Hermanos, Dios está interesado en nuestra interacción con el mundo, como lo veremos en este pasaje. Dios está interesado cómo tú te mueves y te desenvuelves en este mundo. No es algo a lo que Dios no preste atención. Me gustaría usar una ilustración para este mensaje. Si vemos el pasaje, dice así, versículo 5, andad sabiamente para con los de afuera. Ahora, Pablo, en estas primeras frases de este pasaje, él hace una distinción entre dos lugares. Una distinción entre dos lugares. Hay unos que están afuera. Y al entender esto, que hay algunos que están afuera, podemos dar por sentado que existe la contraparte, es decir, los que están dentro. Entonces vamos a trabajar en este mensaje con esos dos grupos, los que están dentro y los que están afuera. Y para ilustrar esto, me gustaría que vayamos a Juan 10. Juan capítulo 10. En este pasaje, Cristo es comparado como el buen pastor. Cristo se asemeja a un pastor de ovejas. Pero también Cristo es comparado no solamente con el pastor, sino con la puerta de las ovejas. Vean el pasaje, versículo 9. Yo soy la puerta. Hermanos, es Él el que nos ha llamado. Él es el que nos ha traído con su voz y nos ha hecho entrar por la puerta. Y es así como nosotros hemos llegado a estar dentro del redil del buen pastor, dentro del redil de Jesús. Nosotros, los que hemos creído en Cristo, nos encontramos dentro de ese redil, bajo el cuidado de nuestro pastor. Hay algunos que están dentro. Pero como el texto lo menciona, hay algunos que están fuera. Vamos a hablar un poquito de las ovejas. Las ovejas. Se sabe que las ovejas son desorientadas. Las ovejas tienden a perderse muy fácilmente. Y cuando esto pasa, el pastor tiene que ir apresuradamente a encontrarlas, porque es muy probable que las ovejas caigan en despeñaderos, que caigan en hoyos, que las ovejas se lastimen, que terminen en lugares muy peligrosos. Estas son las ovejas, ovejas desorientadas. Así son. Caen en hoyos, se deslizan por acantilados. Las ovejas tienden a enfermarse con facilidad. Tienen dificultades para encontrar alimento. Por eso la necesidad de un pastor que los lleve a buenos pastos. Las ovejas son indefensas. Son animales que se asustan con facilidad. Las ovejas es la imagen que Jesús usa para nosotros. Una oveja
es la imagen que se nos da en el redil de nuestro Señor. Hermanos, somos estas ovejas. Somos así como las ovejas. Con facilidad nos asustamos. Con facilidad divagamos. Necesitamos que alguien nos cuide, que alguien cuide nuestro corazón, que alguien cuide nuestra fe. Hermanos, necesitamos un pastor. Ahora, si estamos en Cristo, como ya mencioné, tú y yo nos encontramos dentro. Ahora somos ovejas, pero no simplemente ovejas, somos ovejas que tienen un pastor. Amén. Seguimos siendo ovejas, seguimos siendo temerosas, seguimos siendo débiles, indefensas, pero ahora tenemos un pastor. Ahora hay un buen pastor que nos cuida. Ahora estamos seguros gracias al pastor. Hermanos, los que estamos dentro del redil de Jesús, los que hemos entrado por esta puerta, tenemos una responsabilidad. Una responsabilidad, así como lo menciona el texto. Nuestra responsabilidad es andar sabiamente para con los de afuera. En primer lugar, mi punto es, ya estamos adentro, ya estamos perteneciendo al redil, ya tenemos un pastor, pero ¿ahora qué? Hermanos, en primer lugar, mi comportamiento. Y el texto dice, andad sabiamente para con los de afuera. Hermanos, los que estamos adentro, tenemos que entender la realidad de que hay personas afuera. Hay personas afuera que no han llegado a Jesús. Y estas personas no son del todo desconocidas. Hay personas fuera que están en nuestro hogar. Personas fuera del rebaño, en nuestra familia. Sangre de nuestra sangre. Personas fuera del rebaño, en el grupo de nuestros amigos. Personas afuera, en nuestro trabajo, en nuestras escuelas, personas sin Cristo. Esta es una realidad. Ya estamos dentro del rebaño, pero ¿ahora qué? Hermanos, tenemos gran responsabilidad para con los que están afuera. Afuera hay muchas ovejas que aún no han llegado al pastor, que aún no han llegado a este rebaño. Me gustaría decir, para iniciar, en este punto de nuestra responsabilidad, hermanos, hay una gran diferencia entre las ovejas que se encuentran bajo el cuidado de un pastor y las que no. Hay una inmensa diferencia entre las ovejas que son pastoreadas, que son guiadas por un pastor, y aquellas que no lo son, aquellas que se encuentran lejos de un pastor, aquellas que se encuentran lejos de un redil, las ovejas de afuera. Estas ovejas que se encuentran fuera lucen y se comportan distinto. Y es algo sabido, es algo que pasaba en la antigüedad y es algo que pasa hoy en las ovejas, en los rebaños de ovejas. Las ovejas sin pastor lucen y se comportan distinto a las ovejas que tienen un pastor. En primer lugar, las ovejas que han llegado al cuidado de un pastor, estas ovejas están cuidadas. Estas ovejas son ovejas limpias, ovejas libres de enfermedades. ¿Por qué? Porque hay un pastor que todos los días pone sus ojos sobre ellas y las examina. Y si ve suciedad, va y las limpia. Si ve heridas, va y las trata. Si ve enfermedad, las toma y las cura. Esta es una oveja bajo el cuidado de un pastor. Luce distinto, pero también, hermanos, se comporta distinto. La oveja que ha conocido a un pastor se comporta distinto. Estamos en Juan capítulo 10.
Miren cómo el mismo Señor Jesucristo da la descripción de una oveja que es hallada por su pastor. Juan capítulo 10, versículo 2 al 5. Dice más, el que entra por la puerta, es decir, el pastor de las ovejas es. Al pastor de las ovejas abre el portero y a continuación comienza a hablar sobre la relación de las ovejas con el pastor. Y las ovejas, ¿qué hacen, hermanos? Oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Después, versículo 4, y cuando las ha sacado fuera, a todas ellas, el pastor va adelante. ¿Y qué hacen las ovejas? Lo siguen, van por él, por el camino, porque las ovejas conocen la voz de su pastor. Hermanos, el comportamiento de estas ovejas es distinto. Las ovejas oyen la voz del pastor. El pastor habla y su voz es conocida. Nuevamente es algo que se ve hoy en los rebaños de ovejas. El pastor habla y las ovejas oyen y le siguen. El pastor camina adelante y las ovejas van tras el pastor. Este es el comportamiento de las ovejas que están bajo el cuidado de un pastor. Su conducta es diferente. Su apariencia es diferente. Hermanos, por el contrario, las ovejas sin pastor son distintas. Las ovejas sin pastor lucen sucias. Las ovejas sin pastor lucen enfermas. Las ovejas sin pastor llevan fracturas, heridas expuestas sin ser tratadas. Pero también las ovejas sin pastor no oyen la voz de un pastor porque no conocen al pastor. Las ovejas sin pastor no van tras el pastor porque no conocen al pastor. Por dentro, por fuera, son distintas. Y ahora, hermanos, la pregunta es, ¿tú conoces a Jesús, el buen pastor? ¿Tú conoces a Jesús, el buen pastor? ¿Cuánto tiempo hace que le conoces? Es decir, ¿cuánto tiempo tienes que eres pastoreado? ¿Cuánto tiempo hace que eres cuidado? ¿Conoces al pastor? Y la pregunta, hermanos, más directa es, ¿luces como una oveja pastoreada? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu alma? ¿Es un alma limpia? ¿Es un alma sana? ¿Cómo luces cuando el pastor habla? ¿Vas en pos de él en obediencia? Cuando el pastor te llama por tu nombre, ¿cómo es tu reacción? Hermanos, ¿en verdad conoces al pastor? Mira cómo luces, mira cómo te comportas. ¿Esta es la conducta y el comportamiento de alguien que es pastoreado? Nosotros que decimos que tenemos años conociendo a Jesús, ¿esta es nuestra apariencia? ¿Este es nuestro comportamiento hacia nuestro pastor? No solamente un pastor, sino un buen pastor. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, vayamos allá. Pablo dice lo siguiente, versículos 15 y 16. Teniendo este contexto de que los que están dentro tienen que conducirse sabiamente con aquellos que están fuera. Con esta misma idea, vamos a este pasaje. Dice así, 5, 15 y 16. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Versículo 16. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Hermanos, encontramos el mismo llamado.
Y Pablo dice en este pasaje, ¿eres del rebaño? ¿Conoces a Jesús, al buen pastor? Entonces, mira, pues, con diligencia, ¿cómo andas? ¿Cómo te conduces para los que están afuera? Mira aquí, ¿cómo andéis? Sé diligente en vigilar tus pasos. Sé diligente en vigilar tu camino. Mira aquí, mira tu conducta, mira tu comportamiento, mira tu vocabulario. Mira aquí con diligencia, ¿cómo andéis? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Hermanos, ¿cómo se aprovecha bien el tiempo? ¿Cómo se aprovecha bien el tiempo en medio de estos días malos? Tenemos que responder a esto, andando sabiamente. ¿Cómo vas a sacarle el mayor provecho a tu vida hoy? ¿Cómo vas a sacarle el mayor provecho a este año y a los futuros años que vienen? A los futuros años que Dios te den en medio de estos tiempos malos, andando sabiamente. Como sabios, no como necios. Queremos aprovechar el tiempo de muchas formas, ¿verdad? Haciendo buenas inversiones, haciendo buenas compras, estudiando buenas carreras, alcanzando buenos puestos de trabajo. Hermanos, no hay mejor provecho que andar como es digno de Cristo, que andar vigilando en dónde estamos pisando. Es decir, yo voy caminando y pensar, ¿aquí pisó Jesús? ¿Este es el camino por el cual Él anduvo? Pablo dice, hermanos, sean diligentes y miren aquí, miren cómo se están conduciendo. No vaya a ser que lejos de conducirse en sabiduría, están conduciéndose en necedad. Mirad, pues, con diligencia, ¿cómo andéis? En este momento, hermanos, regresando a Colosenses, Pablo, él está tomando la imagen de un pastor de la iglesia en Colosas. Y él, con mucho amor, escribe, hoy escribo como su pastor. Hermanos en Colosas, hoy les escribo como un pastor. Andad sabiamente para con los de afuera. Y hermanos, hoy Jesús es nuestro pastor y es el mismo mensaje para nosotros. Los que están adentro, vean por los que están afuera, por los que están sin Cristo. Los que están adentro, vigilen cómo caminan, porque están entre los que aún no conocen a Cristo, porque viven, se desenvuelven, interactúan con aquellos que no conocen a Jesús. Y este es la petición de nuestro pastor, andad sabiamente para con los de afuera. Y este es, hermanos, nuestra responsabilidad en cuanto a nuestro comportamiento. Esta es la responsabilidad que tiene una oveja de Jesús. Esta es la responsabilidad que tiene un discípulo de Jesús. Cuidar sus pasos, cuidar su comportamiento allá afuera, con las personas en las cuales Dios les ha puesto, en tu trabajo, allí donde Dios te ha puesto. Este es la responsabilidad, mi comportamiento y tu comportamiento.
Ahora, el texto nos dice, andad en sabiduría, es decir, es necesaria la sabiduría. La sabiduría es necesaria para poder andar en este mundo. Y hermanos, tenemos que preguntarnos, ¿qué es la sabiduría? Y Proverbios responde una y otra vez, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, en nuestro papel como discípulos de Jesús, necesitamos sabiduría. Tú necesitas sabiduría. Yo necesito tanta sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Y qué es el temor de Jehová? Podríamos preguntarnos también. Sabemos, hermanos, y se ha dicho esto, que el temor a Dios no es el temor como se suele tener a un tirano. El temor a Dios es un temor reverente, un respeto inmenso por la persona de Dios, en el lugar en el que yo me encuentre, con las personas con las que yo me encuentre, en las circunstancias en las que yo me encuentre. Un gran y absoluto respeto por la persona de Dios. Temor reverente. Hermanos, un hombre con temor de Dios nunca podrá confundirse con los que están afuera. Amén. Un hombre con temor de Dios nunca podrá confundirse con aquellos que están afuera. Recordamos cómo criticaban al Señor Jesucristo. ¿Qué decían de nuestro Señor Jesucristo? Jesús, este hombre come con los pecadores, se sienta en la mesa, va a sus casas. Allí está Jesús. Y le criticaban por juntarse con los pecadores. Pero hermanos, algo que nunca hicieron es decir, Jesús se comporta como uno de ellos. Jesús hace lo mismo que ellos. Habla como ellos. Vive como ellos. Se relaciona como ellos. No pudieron decir eso nunca. Hermanos, un hombre que teme a Dios nunca podrá confundirse con un hombre que se encuentra afuera, que no conoce a Jesús. La palabra dice que la luz no puede ser ocultada por las tinieblas. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no pueden prevalecer con la luz. La luz no puede ser ocultada por la oscuridad. Aun cuando sea una gran y densa tiniebla, si hay una luz, la luz resplandece. Hermanos, necesitamos sabiduría, necesitamos temor de Dios para conducirnos, para con los de afuera. Ahora, tenemos que llegar a las preguntas difíciles. Tenemos que llegar a las preguntas incómodas tal vez. Y la pregunta es, ¿hay diferencia entre tú y los de afuera? Allí en el lugar en el que te desenvuelves, ¿hay diferencia entre tú y los de afuera? En el trabajo, en la escuela, en la calle, en tu familia, entre tus vecinos. ¿Hay diferencia? ¿Puedes destacarte como una oveja limpia? ¿Una oveja pastoreada? ¿O no hay ninguna diferencia y pasas desapercibido? Así como estos hombres en la sala de cine, que eran el hombre araña, pero nadie lo supo. ¿Hay diferencia? Hermanos, no solamente hablo de, mira, yo no digo groserías como los demás. Dejemos esto a un lado.
Tampoco me refiero a yo no soy adicto a ninguna sustancia. Hermanos, echemos esto a un lado. La pregunta es, ¿se nota que estás cuidado por un pastor? ¿Se nota que estás limpio? ¿Que tu alma está sana? ¿Puede notarse que sigues a Jesús? ¿Puede notarse que escuchas su voz y sabes que es el pastor el que te llama y vas en pos de él? Otra pregunta también. En cuestión de ministerio hay una frase que aprendí hace mucho tiempo, ya la hemos mencionado, que, en cuestión del pastorado, ¿verdad? Se dice que el pastor tiene que oler a oveja, es decir, que el pastor tiene que vivir con su pueblo, tiene que vivir con su rebaño que Dios le ha dado, interactuar con ellos. Y esto pasaba, el pastor vivía entre las ovejas y llegaba a un lugar y él olía a oveja, porque es un pastor. Pero hermanos, si Jesús es nuestro pastor, podemos decir, volteando un poco esta ilustración, ¿tú y yo olemos a pastor? Y no me refiero a los tacos. ¿Tú y yo olemos a Jesús? En el lugar en el que nos encontremos, con las personas con las que nos encontremos, ¿está una fragancia vívida de Jesús con nosotros? O hermanos, puede ser que olemos igual que el mundo. Pudiera ser que estamos oliendo tan desagradable como lo es el mundo. Son preguntas incómodas, pero son preguntas necesarias. Decimos que conocemos a Jesús. ¿Nos vemos como ovejas pastoreadas, como ovejas cuidadas? ¿Olemos a nuestro pastor? Hermanos, esta es nuestra responsabilidad, cuidar nuestro comportamiento. Las personas nos van a observar. Las personas van a ver cómo nos desenvolvemos entre ellas. Y hermanos, tiene que ser muy notorio. Nuevamente, no puede ser confundido un creyente. Uno que se encuentra bajo el abrigo de Jesús, a uno que se encuentra fuera, a uno que se encuentra lejos de Jesús. Las ovejas de afuera lucen y se comportan distinto. Mateo, capítulo 9, versículo 36. Dice que Jesús ve a las multitudes y Él recuerda a las ovejas y las ve como ovejas desamparadas. Las ve como ovejas dispersas allá a lo lejos, expuestas a los depredadores. Tiene que haber una diferencia entre los que están dentro y los que están fuera. Entonces el pasaje dice, anden sabiamente para los que están afuera. Segundo lugar, ya vimos nuestro comportamiento o mi comportamiento. Segundo lugar, mi tarea y tu tarea. ¿Cuál es esta tarea que tenemos como discípulos de Jesús que caminamos en este mundo siguiendo a nuestro Maestro? ¿Cuál es esta tarea? Miren, hermanos, la siguiente frase. Redimiendo el tiempo. Redimiendo el tiempo. ¿Qué es redimir? Pablo aquí lo dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué es redimir? Hermanos, la palabra redimir es rescate. La palabra redimir es pagar un rescate. Y lo conocemos en el Evangelio. Cristo en la cruz redimiendo a los suyos, pagando con su sangre nuestra deuda. Hermanos, esto es redención. Esto es redimir, rescate. No teníamos con qué pagar, pero Jesús nos redime y nos rescata. Entonces el pasaje dice, redimiendo el tiempo. Es decir, rescatar
el tiempo. Y no habla de las horas, de los minutos. Habla de este momento en el que estamos viviendo. Habla a los colosenses de ese momento en el tiempo, en los años, en los cuales ellos están viviendo. Para ellos era el año, no sé, tal vez 100 después de Cristo o 50 después de Cristo. Pero para nosotros el tiempo se refiere a hoy, 2023. La palabra dice, hermanos, rediman el tiempo, compren el tiempo, ganen el tiempo, rescaten de la pérdida el tiempo. ¿Cómo podemos redimir el tiempo? ¿Cómo podemos ser estos? Tener y cumplir con esta tarea, redimir el tiempo, rescatar el tiempo. Nuevamente, hermanos, vigilando, andando sabiamente para con los que están afuera. Hermanos, afuera. ¿Cuáles son las pláticas? ¿Cuáles son las conversaciones que hay afuera? ¿Cuáles son las costumbres que hay afuera? ¿Cuáles son las relaciones que hay afuera? Piensa en esto, ¿cuáles son los tratos que hay afuera? Hermanos, nuevamente, no podemos comportarnos como el mundo lo hace. No podemos hacerlo como lo hacen los de afuera. Platicaba con los jóvenes y les contaba una anécdota de cómo en unos días pasados yo regresaba, bueno, ahí en el trabajo nos movíamos, iban dos compañeros y yo, y cómo esos compañeros comenzaron a hablar groserías, cómo estos compañeros comenzaron a reírse de albures. Y obviamente yo no podía reírme, yo no debía reírme. Y empezaron a, bueno, son amigos, ¿verdad? Pero a burlarse de mí. Que por qué no me río con ellos, que por qué no participo en estas pláticas. Hermanos, ¿cómo vamos a redimir? Y esto es un ejemplo de pláticas, de conversaciones. Tú sabes de lo que hablo. Pero ahora pensemos en costumbres que tiene el mundo, comportamientos que tiene el mundo. Hermanos, cuando nosotros estamos en el mundo, amén, estamos en el mundo. Pero Juan dice, no somos del mundo. Entonces, cuando nos encontremos allí, en esa conversación en la cual no debemos de participar, cuando nos encontremos allí, en esas prácticas en las cuales no debemos de participar, cuando nos encontremos allí, en medio de esos eventos, de esos lugares en los cuales no debemos de estar, ¿qué tenemos que hacer? Redimir el tiempo. Redimir, es decir, hermanos, redimir las conversaciones, las relaciones, las costumbres, las prácticas, los lenguajes. Es decir, nos vamos a parar y vamos a decir, yo no puedo hacer esto porque yo sigo a Jesús. Yo no puedo participar aquí. Yo no puedo participar en esto contigo porque yo sigo a Jesús. Porque yo temo a Jesús, porque yo conozco a Jesús, porque soy pastoreado por Jesús. Rediman el tiempo. Hermanos, ¿cómo estamos afectando al mundo que nos rodea? Es verdad que el mundo va en declive, de mal en peor, pero ¿cómo estamos afectando nosotros como creyentes a este mundo? Allí en las relaciones, allí en las pláticas, allí al hablar, allí al conducirnos. Efesios capítulo 5. Es una porción muy paralela a este pasaje en Colosenses. Efesios capítulo 5 dice así, versículo 11. Lean conmigo, por favor, hermanos. Dice así, y no... Vamos a hacerlo una vez más. Juntos, hermanos. Dice así, y no... Muy bien, muchas gracias, hermanos. Pablo dice, no participéis
en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. La palabra participar en el original es: no se hagan cómplices de las obras infructuosas de las tinieblas. Y una traducción más dice: no tengan nada que ver con las tinieblas. Hermanos, muchas veces hemos participado, tenemos que aceptarlo. Muchas veces hemos sido cómplices de estas obras de tinieblas. Lo hemos hecho, hermanos. Y no sé si es nuestra costumbre hacerlo. Participar en esa conversación que no conviene. Ir a esos lugares que no conviene. Apoyar esa causa que no conviene. Comportarnos de esta manera que no conviene. Pablo dice: no participen, no se hagan cómplices, no tengan nada que ver con las tinieblas. Pero hermanos, lo hemos hecho. Lo hemos hecho y no hemos sido cuidadosos, a pesar de que los de afuera nos están viendo. A pesar de que los de afuera nos están escuchando, observando, analizando. Hemos participado muchas veces. Lo hemos hecho tú y yo. Pero hermanos, hoy el llamado es: no sigamos así. No participen en estas obras. ¿Y cómo termina el pasaje? Sino más bien, reprendedlas. No participen, repréndanlas. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Seremos groseros? ¿Y comenzaremos a gritar y a condenar y a crucificar a las personas? Hermanos, tenemos que hacerlo con amor. ¿Cómo vamos a reprender las obras de las tinieblas? Hermanos, no odiamos a las personas. Hermanos, no despreciamos a las personas. Hermanos, no estamos en contra de las personas. Sí, en contra de la maldad. Amén. Sí, en contra de las obras de las tinieblas. Hay personas en el grupo de los creyentes que tienen familia que no conocen al Señor y su familia tienen, como es de esperarse, practican cosas que el Señor condena, que son pecado, pero se lanzan contra las personas y lejos de ganarlas para Cristo, provocan fracturas, provocan resentimientos. Hermanos, tenemos que ser cuidadosos. Las personas son importantes. Amemos a las personas, pero denunciemos el pecado. Esto es lo que dice el pasaje. Porque tendemos a ser descuidados. Y en nuestro legalismo o en nuestra religiosidad, atacamos sin piedad a nuestra familia. Atacamos sin piedad a nuestros amigos, a las personas que nos rodean. Y lejos de ganarlas, las perdemos. No participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Otra traducción lo traduce como: denuncien que eso está mal, que Dios está en contra de la maldad y del pecado. ¿Cómo luce alguien que se encuentra redimiendo el tiempo? ¿Cómo luce alguien que se encuentra buscando impactar al mundo que lo rodea, buscando impactar en medio de la oposición, de la adversidad? Pensemos en Daniel y sus amigos. ¿Recuerdan a esos jóvenes? Cuando se levanta la estatua de oro del rey Nabucodonosor y manda que al son de la bocina, al son del tamboril y más instrumentos, cuando comiencen las notas a sonar, ¿qué harán los hombres? Se van a postrar y van a adorar a esta imagen. Pablo dice: no participen en las obras de las tinieblas. Y Daniel es un claro ejemplo. Ahí está Nabucodonosor diciendo: yo soy el rey.
Daniel, yo soy un mejor rey que tu Dios. ¿Escuchas la música? Ahora tienes que postrarte. Y los amigos de Daniel también. Y ahí está Nabucodonosor en su soberbia, con su estatua de oro. Pero hermanos, encontramos a Daniel consciente. Y Daniel sabía que él pertenecía a un reino superior. No al reino de Nabucodonosor, sino a un reino distinto. Daniel pertenecía a un rey más grande, a Dios. Y él se abstiene. Él se abstiene de doblar sus rodillas. Él se abstiene de adorar a esa estatua de oro. Hermanos, él se abstiene de comportarse como el resto de las personas. Se abstiene de caer en las mismas prácticas que las demás personas, incluso cuando le pudo costar la vida. Sabemos qué pasó, ¿verdad? Lanzados al horno. Hermanos, esto es redimir el tiempo. Redimir el tiempo, actuar diferente. Esto es lo que Pablo nos dice. Andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Allí está Daniel y sus amigos. Daniel no se postra, Daniel no adora. Tenemos la estatua de oro, pero Daniel no cede. Hermanos, hoy no hay una estatua de oro que la cultura ha levantado, ¿verdad? Hoy los gobiernos no han levantado una estatua de oro, nuestras amistades, nuestra familia que no conoce a Dios, no lo han hecho así. Pero hoy el mundo ha levantado imágenes distintas, con otras formas, pero lo sigue haciendo. Sigue levantando estatuas, ídolos, dioses. ¿Para qué? Para que nosotros nos postremos. Para que nosotros nos arrodillemos y también los adoremos. Y participemos con ellos. Y, oh, qué bonito se ve. Toda la humanidad unida, haciendo la misma cosa. No, hermanos. Aunque no hay una estatua de oro, hoy se han levantado diferentes cosas. Y también somos presionados para arrodillarnos. Somos presionados para participar junto con las demás personas. Hoy el mundo nos dice, yo soy el mejor camino. ¡Hey! Mira acá. Te irá mejor andando por aquí. Mira, el camino es tan ancho. Puedes avanzar como tú quieras. El camino es ancho. El mundo nos dice, yo soy un mejor Señor. Yo puedo pagarte mejor si te arrodillas, si te postras. El mundo nos dice, yo te puedo dar una mejor vida. Una mejor vida. Hoy, el mundo nos dice, hermanos, también, ven tras de mí. Mira mi riqueza. Mira mis placeres. Mira mis oportunidades. Mira la diversión que yo puedo ofrecer. La aceptación que te puedo dar. Mira la libertad para hacer lo que tú quieras. Hermanos, redimiendo el tiempo. Rescatando el tiempo. Rescata las relaciones. Rescata estas conversaciones. Rescata esas prácticas. Anunciando que eres seguidor de Jesús. Anunciando que no te vas a postrar. Que no vas a doblar tus rodillas. Anunciando que tú tienes otro rey. Jesús, nuestro rey. No me postro. No me postro. Hermanos, esto es ser luz en el mundo, como lo pidió el Señor Jesucristo. No me postro, esto es ser sal en la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Cuando haya tinieblas, la luz debe de brillar. Cuando todo se corrompe, la sal tiene que seguir preservando. Hermanos, hay una voz a la que vamos a responder nosotros como seguidores de Jesús. Hay una voz a la que vamos a responder y en pos de la cual vamos a ir. Hay una voz ante la cual nos vamos a arrodillar y postrar y adorar. Y es la voz de nuestro pastor, no otra voz. Redimiendo el tiempo porque los días son malos.
¿Quién va a hacer la diferencia? ¿Quién va a actuar diferente hoy en día? ¿Quién lo va a hacer en tu casa? ¿Quién lo va a hacer en tu trabajo, en tu escuela, en tu colonia, con tu familia? ¿Quién va a ser esta persona? Hermanos, esta es responsabilidad para los que conocen a Jesús, para los que se encuentran dentro del rebaño. No me postro. En tercer lugar, mis palabras. Ya vimos mi comportamiento, ya vimos mi tarea, pero ahora mis palabras. ¿Cómo serán, hermanos, nuestras palabras al cumplir con esta tarea que tenemos de Dios? ¿Qué palabras vamos a usar? ¿Qué vocabulario vamos a utilizar al tratar de andar sabiamente con los de afuera? Al tratar y al trabajar en redimir estos tiempos. Mira lo que dice el pasaje, Colosenses, versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Con gracia. Sigue diciendo el texto. Sazonada con sal. Termina diciendo, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Encontramos dos cosas. Encontramos palabras con gracia. Palabra con gracia. Hermanos, en el original nos da la idea de gracia acompañada con gran bondad. Gracia y bondad. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de cómo es la forma en la que nosotros tenemos que hablar con gracia y verdad? ¿Cuánta gracia hay en nuestras palabras? Hermanos, pensamos en esto. Cuando tratamos de dar un consejo, cuando tratamos de corregir algo defectuoso en alguien de los nuestros, ¿cuánta gracia hay en tus palabras? ¿Hablas con gracia? ¿Hablas con bondad? ¿O simplemente estallas en violencia? ¿O simplemente estallas en tratar de dañar, en tratar de lastimar? Cuando vas a ¿los tuyos tienen oídos para escucharte? ¿O será acaso que ya ni siquiera quieren escucharte por cómo hablas, por las palabras que usas? Cuando estén afuera, cuando vayan con los de afuera, usen palabras llenas de gracia y bondad. Hermanos, las palabras son importantes. Las palabras son importantes. Gracia y bondad. En mis conversaciones con los de afuera, gracia y bondad. Esto no fue lo que hizo Jesús. Esto no fue lo que vemos que hace Jesús. Hermanos, ¿no fue así como Jesús nos llamó a su pueblo? Con gracia, con bondad. Es decir, éramos culpables, merecíamos castigo. Y Él nos dijo, ven, tus pecados te son perdonados. Hermanos, éramos enemigos. Y Él nos dijo, ven, eres reconciliado por medio de la sangre. ¿Que eso no es gracia? Merecíamos ser azotados. Y simplemente, hermanos, recibimos el abrazo de Dios. Esto es gracia, esto es bondad. Jesús, al ver a las ovejas, lo dice el pasaje que ya citamos, fue movido a compasión y Él habló palabras llenas de gracia y bondad. Hermano, ¿cómo son tus palabras para con los de afuera? ¿Pueden encontrar gracia y bondad en tus palabras? ¿Cómo son? ¿Hay gracia y bondad en tus palabras al estar en la calle?
¿Hay gracia y bondad en tus palabras al estar en tu trabajo? ¿Al estar en la escuela? ¿Cómo son tus palabras para los de afuera? Ahora, ¿cómo son tus palabras? También es importante hablar para los de adentro, los que están en la familia de la fe. Hermanos, también necesitamos gracia y bondad aquí. Si yo preguntara, o si alguien más preguntara, no sé, un ejemplo, tú que eres mamá, tú que eres papá, si alguien preguntara a tus hijos, háblame de las palabras que usan tus papás, háblame de las palabras que usa tu mamá. Si le preguntaran a tu hermano, háblame de las palabras que te dice tu hermano, ¿cómo es su comunicación? ¿Encontraríamos palabras de gracia y de bondad? Hermanos, el testimonio es importante allá afuera, porque las personas no conocen a Jesús, pero también aquí adentro. Es importante. Tenemos que amarnos. Palabras de gracia y bondad fortalecerán relaciones. Palabras de gracia y bondad construirán relaciones sólidas. Palabras de gracia y bondad cancelarán la deuda y la ofensa. Pero hermanos, palabras hirientes fracturarán relaciones. Palabras hirientes quebrarán corazones. Palabras sin gracia y sin bondad apagarán el espíritu de las personas. Hermanos, qué importante es nuestra forma de hablar como discípulos de Jesús. Gracia y bondad es lo que necesitamos. Gracia y compasión. Gracia y misericordia. Pero encontramos otra descripción. Miren lo que dice. Sazonada con sal. En el original, hermanos, dice sazonada como con sal. Y pensemos en la preparación de los alimentos. Tú puedes tener los mejores ingredientes en tu cocina. Los mejores, calidad premium. Pero si no hay presencia de sal, ¿dónde estará el toque? ¿Dónde estará el sabor? ¿Dónde estará el deleite y el disfrute? Sazonadas como con sal. No es lo mismo, ¿verdad? Disfrutar de una buena comida sin sal a hacerlo con sal. Hermanos, qué desagradable cuando nuestro vocabulario está tan alejado de gracia y de bondad, siendo que decimos ser ovejas, siendo que decimos ser discípulos. Qué desagradable. Sazonadas como con sal, que sean agradables de consumir, que sean agradables de saborear. Palabras sazonadas como con sal. Qué rica es la sazón. ¿Cómo se disfruta un platillo con una buena sazón? Qué desagradable es un platillo sin sal. Pero también encontré otro dato. En los escritores antiguos, clásicos, esta frase, hermanos, sazonada como con sal, simbolizaba el ingenio que tenían las personas y el sentido que tenían las personas para guiar acciones. Aquella persona que era buena conversando, que era agradable de escuchar y que hablaba con tan cuidado, con tal entendimiento que su conversación era una conversación agradable, decían esta misma frase. Su conversación es como si fuese sazonado con sal. Y las personas se acercaban y ellas querían seguir oyendo. No era ninguna molestia escuchar estas conversaciones de estas personas. No era ninguna molestia volver a recibir a estas personas y volver a escuchar lo que tenían que decir. Y estas personas decían, qué agradable conversación tuve. Estoy interesado
Sin ningún problema puedo dar otra oportunidad para que hable conmigo. Estoy abierto una vez más a que venga y me comparta. Oh, sus palabras son como sazonadas con sal. Quiero seguir escuchando las palabras de esta persona. Hermanos, nuevamente, por nuestra falta de cuidado, hemos alejado a personas. Y qué tristeza es que existan personas que no quieran escucharnos, que digan, que alguien más me hable, de ti no quiero escuchar nada. Tenemos responsabilidad, sí, en nuestro comportamiento, sí, en nuestra tarea de redimir el tiempo, pero hermanos, sí, en nuestras palabras. ¿Hay alguien que no quiera volver a escucharte? Hermanos, tengamos cuidado. Las palabras son importantes. Termina el pasaje diciendo, para que sepáis cómo debéis de responder a cada uno. Háganlo así. Usen palabras de gracia y bondad. Usen conversaciones como sazonadas con sal, para que sepan cómo deben de responder a cada uno. Porque es verdad que cada individuo tiene una necesidad en particular. Somos distintos cada uno. Y cada uno está en circunstancias distintas. Y las necesidades son distintas. Entonces, Pablo dice, hermanos, háganlo así, para que sepan cómo deben de responder a aquel que está herido, a aquel que tiene miedo. ¿Cómo responder a aquel que está en contra del Evangelio? ¿Cómo responder a aquel que está en contra de la iglesia? ¿Cómo responder a aquel que está en contra de cierto hermano, de cierta actividad, de cierto evento? Hermanos, háganlo así. Nosotros, hermanos, ya llegando a nuestra conclusión, nosotros, tú y yo, que decimos ser seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, que estamos dentro del redil, tenemos que hablar distinto, porque conocemos a Jesús. Las palabras de nuestra boca tienen que ser distintas por el simple hecho de que estamos con Jesús. Hemos caminado con Jesús y nuestra vida es diferente. Como conclusión, andad sabiamente. Redimid el tiempo. Hablad con palabras de gracia y bondad. Hermanos, porque aún hay ovejas que entrarán por la puerta. Hermanos, aún hay ovejas que llegarán al redil de Jesús. Esta es nuestra responsabilidad. En tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, allí donde Dios te ha plantado, allí Dios tiene ovejas a quien Él va a salvar, hermanos. Seamos sabios, que nuestra fe sea una fe visible, que nuestra fe sea una fe activa. No pasemos a desapercibidos, ya no más, hermanos. Jesús tiene ovejas por las cuales Él murió y están allí junto a ti, pero tú tienes una responsabilidad. Hermanos, se trata de Cristo, la vida de Cristo en tu vida, la vida de Cristo obrando en tu vida, las palabras de Cristo en tu boca, el amor de Cristo en tu corazón, la fuerza de Cristo en tus pies y en tus manos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra en esta mañana. Oramos agradecidos. Haz la obra, Señor, que tú desees en cada corazón. Amén. Hermanos, como aviso, sigamos orando por la hermana Ángel.